Cuando Leticia Guadalupe Elizondo Vázquez salió de su pequeña casa en la colonia Libertad de Tijuana aquella fría mañana del 23 de octubre de 1990, el aire aún olía a pan recién hecho y a tortillas calientes que doña Carmen, su vecina de toda la vida, preparaba para su familia. Las calles empezaban a llenarse del murmullo de los primeros camiones, de los vendedores ambulantes que abrían sus puestos y del ruido distante de las fábricas que despertaban lentamente. Nadie, absolutamente nadie, podría imaginar que esa rutina se rompería de manera abrupta y definitiva. A sus 25 años, Leticia caminaba con paso firme y seguro. Su cabello negro, largo y cuidadosamente recogido en una cola de caballo, acompañaba su expresión de determinación. Los ojos de Leticia reflejaban la fuerza de alguien que había dejado atrás su pueblo natal, Faguayo, Michoacán, 5 años antes, en busca de un futuro mejor en la frontera. Caminaba todos los días 8 kilómetros hasta la maquiladora donde trabajaba, una fábrica de componentes electrónicos que se encontraba en la zona industrial al norte de la ciudad. Vestía su uniforme habitual, pantalón de mezclilla azul, blusa blanca de algodón y zapatos cómodos de suela de goma, y llevaba consigo su mochila de tela con el almuerzo, su credencial de trabajo y algunos pesos guardados cuidadosamente para el regreso. La rutina de Leticia era meticulosa, casi ritual. Despertaba a las 5:30 de la mañana, se aseaba en el pequeño baño compartido con otras 3 inquilinas en la casa de huéspedes donde vivía y desayunaba con rapidez un café con leche y pan dulce antes de salir puntualmente a las 6:15. Para ella, caminar era más que un ahorro económico, era una forma de despejar la mente y mantener el cuerpo activo, una pausa silenciosa antes de enfrentar la monotonía y exigencia de la línea de producción. Aquella mañana, el clima era perfecto, 18 grados, sin lluvia y calles secas, ideales para su caminata habitual. Leticia salió de la colonia Libertad y avanzó por la calle Tercera, girando hacia la avenida Constitución. Su destino era claro, y su paso, constante. Sin embargo, algo diferente comenzó a notarse en el ambiente. La ciudad, con su rutina conocida, parecía observarla de manera más intensa, con sombras y figuras que no pertenecían del todo al día a día de la colonia. Cuando llegó la hora en que normalmente su supervisor, Roberto Rodríguez, pasaba lista en la maquiladora, notó de inmediato su ausencia. Leticia nunca faltaba. Su puntualidad era proverbial, y su compromiso laboral, inquebrantable. La alarma se encendió de inmediato. El supervisor, preocupado, intentó comunicarse con la casa de huéspedes y la respuesta fue clara. Leticia había salido como siempre, exactamente a la misma hora, y sin señales de preocupación o nerviosismo. La investigación inicial no tardó en revelar los primeros indicios de lo que se avecinaba. La mochila de Leticia apareció abandonada detrás de unos contenedores de basura, abierta y con su contenido parcialmente disperso. El almuerzo intacto, la credencial de trabajo en su lugar, pero faltaban los pocos pesos que llevaba para el transporte. Este hallazgo era inquietante y misterioso. Parecía casi un mensaje, una manipulación cuidadosa para desviar la atención de lo que realmente había sucedido. En su entorno, varias personas comenzaron a generar sospechas. Aurelio Mendoza, encargado de mantenimiento en la maquiladora, que había mostrado interés inapropiado en ella, Juventino Morales, el vendedor ambulante que la observaba constantemente, y Rigoberto Salinas, chofer de autobús, que había hecho comentarios fuera de lugar sobre su apariencia. A pesar de estas señales, nada concreto surgía, y la sensación de que algo terrible había ocurrido se hacía cada vez más intensa. Leticia, aquella joven de mirada decidida y pasos firmes, había dejado su rutina detrás sin imaginar que aquel martes de octubre sería el último día que recorrería las calles de Tijuana con libertad. A medida que la mañana avanzaba, la ausencia de Leticia se hizo cada vez más evidente. Su supervisor, preocupado, había reportado la situación al Departamento de Recursos Humanos y posteriormente a las autoridades locales. La policía llegó rápidamente al lugar, pero los primeros indicios eran confusos. La mochila abandonada detrás de los contenedores de basura parecía haber sido colocada estratégicamente. Su contenido, intacto en parte, no ofrecía respuestas claras, solo más preguntas. Doña Socorro Ramírez, la mujer que administraba la casa de huéspedes donde Leticia vivía, recordaba cada detalle de esa mañana. La joven había desayunado como de costumbre,
había intercambiado unas palabras triviales sobre el clima con su vecina y se había marchado puntualmente, sin mostrar signos de nerviosismo o inquietud. Nada en su comportamiento indicaba que algo extraordinario estuviera a punto de suceder. Los investigadores comenzaron a entrevistar a quienes conocían a Leticia más de cerca. Sus compañeras de trabajo, María Elena Sánchez y Rosa Morales, aportaron detalles inquietantes. María Elena recordó que días antes Leticia había mencionado sentirse observada durante sus caminatas matutinas. Alguien parecía seguirla sin motivo aparente. Rosa, por su parte, notó que Leticia estaba más callada de lo habitual, sumida en sus pensamientos, quizá preocupada por algo que no compartía. Fernando Castillo, su novio, fue interrogado exhaustivamente. Admitió que el domingo anterior habían tenido una discusión sobre su futuro juntos y la posibilidad de matrimonio. Leticia había respondido que necesitaba más tiempo para decidir. Su coartada para la mañana del 23 de octubre fue verificada parcialmente, aunque surgieron pequeñas inconsistencias en los horarios. Cada detalle parecía encajar y al mismo tiempo generar dudas, aumentando la tensión del caso. Los testimonios de los vecinos comenzaron a crear un mosaico confuso de lo que pudo haber ocurrido. 3 personas aseguraron haber visto a Leticia caminando normalmente por la avenida Constitución alrededor de las 6:30 de la mañana, mientras que un cuarto testigo, Ambrosio Herrera, guardia de seguridad en una tienda cercana, afirmó haberla visto conversando con un hombre desconocido cerca del lugar donde se encontró la mochila. La descripción del individuo era vaga: estatura mediana, complexión robusta, vestido con ropa de trabajo oscura, entre 30 y 40 años. La interacción parecía cordial, pero ambos se dirigieron hacia una zona menos transitada, aumentando la sensación de que algo siniestro se estaba gestando. Mientras tanto, la investigación oficial enfrentaba obstáculos importantes. La policía de Tijuana, limitada en recursos y tecnología, va a recorrer las oficinas administrativas después del horario laboral, lo que le daba acceso a áreas normalmente restringidas. Fue durante esos meses que comenzó a notar comportamientos extraños por parte del gerente de recursos humanos, un estadounidense llamado Robert Patterson. Patterson se quedaba hasta muy tarde en su oficina, mucho después de que todos los demás empleados se hubieran retirado, y mantenía archivos separados de los registros normales de los trabajadores. Lo que más llamó la atención de Crescencio eran las largas conversaciones telefónicas en inglés que Patterson sostenía, y que parecían referirse a la búsqueda y captación de mujeres jóvenes. Más inquietante aún era que, según su testimonio, había visto a Patterson conversar varias veces a solas con Leticia dentro de su oficina después del horario laboral. En esos encuentros, Leticia parecía incómoda, nerviosa, como si sospechara que algo no estaba bien. Crescencio también recordó un incidente ocurrido aproximadamente una semana antes de la desaparición. Había llegado temprano para comenzar su turno y escuchó una conversación acalorada proveniente de la oficina de Patterson. Aunque su comprensión del inglés era limitada, pudo distinguir palabras que hacían alusión a problemas y peligro. Esta información fue enviada a las autoridades, aunque en ese momento resultó difícil de verificar. Patterson había dejado la empresa en diciembre de 1990 y regresado a Estados Unidos, aparentemente por razones personales. A partir de ese momento, varios elementos comenzaron a tomar sentido. El hombre desconocido que se había visto con Leticia el día de su desaparición, la mochila abandonada de manera sospechosa, y los testimonios confusos de vecinos y compañeros empezaban a encajar en un patrón más oscuro. Patterson, con su posición de gerente de recursos humanos, tenía acceso a información personal detallada de las empleadas y podía manipular situaciones a su favor. La desaparición de Leticia no era un incidente aislado, formaba parte de un esquema cuidadosamente planeado y difícil de detectar. El relato de Crescencio también reveló que Patterson había estado construyendo la confianza de Leticia durante semanas. Le ofrecía oportunidades de trabajo supuestamente mejores en Estados Unidos, prometiendo ayuda con documentos y transporte. Leticia, presionada por las dificultades económicas y las tensiones en su relación, estaba considerando la oferta. Aquella mañana, mientras caminaba hacia la maquiladora, Patterson la interceptó bajo la excusa de discutir detalles de la oferta laboral. La convenció de subir a su vehículo, prometiéndole llevarla al trabajo después de la conversación. Pero en lugar de eso,
Leticia fue trasladada a un lugar seguro fuera de Tijuana, desde donde sería llevada ilegalmente a Estados Unidos. El caso, que durante años parecía estancado en la confusión y la falta de evidencia, empezaba a mostrar la magnitud de la red criminal a la que Leticia había sido entregada. Todo indicaba que la policía local había sido deliberadamente desviada por la apariencia de un robo común, mientras la verdadera naturaleza del crimen se desarrollaba lejos de la vista. La desaparición de Leticia dejaba de ser un misterio local para convertirse en un ejemplo de los peligros que enfrentaban las jóvenes trabajadoras de maquiladoras en la frontera durante los años 90. La información proporcionada por Crescencio Morales abrió un camino que había estado cerrado durante más de una década. Las autoridades mexicanas y estadounidenses comenzaron a colaborar, compartiendo registros, entrevistas y archivos, intentando reconstruir un rompecabezas que durante años había permanecido incompleto. Cada pista, cada testimonio y cada documento era analizado con cuidado, buscando rastros de la joven que parecía haberse desvanecido en la frontera. Finalmente, en 2006, después de años de investigación y seguimiento de diversas pistas, Robert Patterson fue localizado viviendo bajo un nombre falso en Arizona. Operaba un negocio que a simple vista parecía legítimo, una consultoría empresarial con clientes que desconocían la verdadera naturaleza de sus actividades. Sin embargo, las autoridades estadounidenses habían reunido suficiente evidencia para arrestarlo por cargos relacionados con tráfico de personas y explotación laboral. Al ser interrogado, Patterson negó inicialmente cualquier vinculación con desapariciones en México. Pero la evidencia encontrada en su propiedad fue contundente: documentos financieros, fotografías y registros de comunicación que confirmaban su participación en una red criminal dedicada a identificar, atraer y trasladar mujeres jóvenes mexicanas a Estados Unidos con fines de explotación. Entre las víctimas documentadas se encontraba Leticia, junto con al menos otras 19 mujeres que habían desaparecido en circunstancias similares durante la misma época. La mecánica del engaño era meticulosa y calculada. Patterson aprovechaba su posición en diversas maquiladoras para acercarse a trabajadoras jóvenes. Les ofrecía empleos mejor remunerados, prometía asistencia con documentación y transporte, y ganaba su confianza durante semanas. Una vez asegurado el control sobre ellas, las trasladaba a casas seguras fuera de México antes de enviarlas a Estados Unidos, donde eran forzadas a trabajar en condiciones de esclavitud. El destino de Leticia quedó parcialmente documentado. Fue llevada a un burdel clandestino en Los Ángeles, donde permaneció durante casi 2 años antes de que los registros indicaran que había sido transferida a otro lugar. Según versiones más oscuras, había fallecido debido a las condiciones inhumanas. La mochila abandonada aquel 23 de octubre de 1990, lejos de ser un robo casual, había sido parte de un plan deliberado para confundir a las autoridades y mantener oculta la verdadera naturaleza del crimen. El caso de Leticia tuvo un impacto profundo en la manera en que se abordaban las desapariciones de mujeres en la frontera norte de México. Las autoridades implementaron sistemas de comunicación más eficientes entre agencias de ambos países y desarrollaron programas de capacitación destinados a identificar y combatir el tráfico de personas. Cada víctima recuperada o cada red desarticulada era un paso hacia la justicia, pero el recuerdo de Leticia y su desaparición permanecía como un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentaban tantas jóvenes trabajadoras en esa época. La historia de Leticia no solo resolvió un misterio que había perdurado más de una década, sino que también se convirtió en un símbolo de la lucha contra redes criminales transnacionales que operaban con impunidad. Su caso permitió visibilizar un patrón de explotación que había pasado inadvertido durante años y fortaleció la colaboración entre autoridades de México y Estados Unidos para proteger a quienes se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Aunque la captura de Robert Patterson y la exposición de su red criminal marcaron un avance significativo en la búsqueda de justicia, la historia de Leticia Guadalupe Elizondo Vázquez no tuvo un cierre completo. La evidencia recogida confirmaba que había sido víctima de una operación de tráfico de personas, pero su destino final permanecía parcialmente desconocido. Lo único cierto era que su vida había sido arrebatada de manera cruel y calculada, y que su nombre se sumaba a la lista de jóvenes trabajadoras que desaparecieron en circunstancias similares durante la década de los 90. El caso, sin embargo, tuvo un efecto transformador.
La atención internacional y los cambios en protocolos de investigación permitieron fortalecer los mecanismos para prevenir desapariciones y proteger a mujeres vulnerables. Se establecieron programas de alerta temprana, líneas directas de comunicación entre agencias mexicanas y estadounidenses, y campañas de concientización sobre el tráfico de personas. Cada víctima que logró escapar o ser rescatada se convirtió en un testimonio de la necesidad de vigilancia y prevención constante. Amigos, familiares y compañeros de Leticia continuaron recordándola. Fernando Castillo, su novio, nunca abandonó la esperanza, y aunque la vida continuó, la memoria de Leticia permaneció viva en cada acción destinada a proteger a otras jóvenes. Sus compañeras de trabajo, María Elena Sánchez y Rosa Morales, siguieron promoviendo la solidaridad y la búsqueda de justicia, conscientes de que la impunidad podía perpetuar la tragedia. El caso también sirvió como ejemplo de los riesgos a los que estaban expuestas las trabajadoras en las maquiladoras fronterizas: jornadas largas, desplazamientos diarios inseguros y la vulnerabilidad frente a personas con poder y contactos. La desaparición de Leticia se convirtió en un llamado de atención, mostrando que la prevención y la información eran herramientas fundamentales para salvar vidas. Hoy, la historia de Leticia Guadalupe Elizondo Vázquez se recuerda como un caso paradigmático, un misterio que comenzó con la desaparición de una joven trabajadora y que reveló la existencia de una red criminal transnacional. Su historia demuestra la importancia de la colaboración entre autoridades, la valentía de testigos como Crescencio Morales y la perseverancia de familiares y amigos que nunca se rindieron. Aunque su destino final permanece envuelto en sombras, la búsqueda de justicia por Leticia continúa inspirando cambios y recordando a todos que detrás de cada desaparición hay una vida que merece ser protegida. El caso cierra un capítulo, pero la reflexión sobre los peligros y la explotación que enfrentaron tantas jóvenes en aquella época sigue viva, instándonos a estar atentos, a actuar y a nunca olvidar. La desaparición de Leticia Guadalupe Elizondo Vázquez no solo dejó un vacío en la vida de quienes la conocieron, sino que también abrió los ojos de toda una comunidad sobre los riesgos que enfrentaban muchas jóvenes en la frontera norte de México durante los años 90. Su historia, aunque trágica, se convirtió en un ejemplo de la necesidad de vigilancia, solidaridad y acción coordinada frente a la explotación y el crimen organizado. Cada detalle de su vida cotidiana, desde sus caminatas matutinas hacia la maquiladora hasta las conversaciones con sus amigos y familiares, resalta la normalidad de una vida que, de repente, fue interrumpida de manera abrupta. Esa normalidad es lo que hace que su desaparición sea aún más impactante. Una joven común, responsable y dedicada, que enfrentaba los retos cotidianos de la vida, se vio atrapada en una red criminal mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. El testimonio de Crescencio Morales Herrera fue clave para entender lo que había ocurrido. Su valentía al compartir lo que había observado años atrás permitió que las autoridades comenzaran a cerrar el círculo en torno a Robert Patterson y su red de explotación. Este testimonio nos recuerda que, a veces, la información más inesperada puede ser la que finalmente rompa el silencio y revele la verdad. La colaboración entre México y Estados Unidos, motivada por este caso, mostró que la justicia puede lograrse cuando se combinan recursos, conocimientos y voluntad. Sin embargo, también dejó en evidencia las limitaciones iniciales de las autoridades locales y la importancia de la preparación y los protocolos adecuados para enfrentar situaciones de desaparición y tráfico de personas. Recordar a Leticia no es solo evocar la tragedia, sino también reconocer su papel como símbolo de lucha y resiliencia. Su historia sirve como advertencia para que la sociedad esté más atenta, para que los sistemas de protección se fortalezcan y para que las futuras generaciones comprendan la importancia de proteger a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Finalmente, la historia de Leticia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida frente a la maldad organizada, la fuerza de quienes buscan justicia y la necesidad de recordar siempre a quienes desaparecen. Cada memoria preservada, cada investigación reabierta, cada cambio en los protocolos de seguridad es un homenaje a su vida. Aunque no todos los misterios tienen un cierre completo, la verdad que surgió de este caso sigue siendo un faro para la prevención, la concientización y la acción social.